Bueno, nos metemos en el bloque, en el segundo bloque, y vamos a hablar un poquitito también de actualidad. Ayer hablábamos con Vivian Perrone a propósito de esta tragedia ocurrida en el Camino de los Remeros en Tigre, el conductor que tenía 1,39 gramos por litro de alcohol en sangre, que provocó la muerte de 2 amigos. Y Vivian sigue sosteniendo, y además, bueno, muchos estamos de acuerdo, pero no se instrumenta, el tema del alcohol cero, la ley de alcohol cero al momento de conducir. Entonces, queremos indagar un poquitito más de los efectos del alcohol. Si bien se ha hablado, parece que no alcanza. Pero está bueno repasarlo y con alguien que obviamente sabe, que ha batallado mucho en esto de concientizar y explicar qué significa esto de perder conciencia al momento de tomar y tomar. Carlos Damín, jefe de toxicología del Hospital Fernández. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Javier, qué gusto escucharte. Igualmente. Años, hasta cuando te acordás cuando estabas a la noche en algún noticiero, Sí. Hablábamos de esto hace mucho tiempo. Totalmente. Y tenemos lamentablemente que seguir hablando, ¿no? Porque, bueno, las nuevas generaciones o los nuevos tomadores de alcohol aparentemente no se dan cuenta que tomar y conducir es una fórmula explosiva, ¿no? La verdad que sí, y vos sabés que a mí me parece que el concepto, ¿no?, es que uno tiene que tener el por qué el cero, porque se discute mucho si tiene que ser cero o no tiene que ser cero, si alguien con una copa de vino puede o no puede, si es cenar una libertad o no. Y yo creo que uno tiene que apelar al concepto de que en realidad no está limitándose el tomar alcohol, lo que se está limitando es el consumir un vehículo si se tomó. Claro. Y este concepto es el que uno tiene que entender, y sobre todo para que lo entienda la gente y se lo transmita a los más chicos, a los más jóvenes, a los que tienen 18, 19, 20 años, suponiendo que los de menos de 18 años no conducen vehículos porque no pueden hacerlo. Pero es el concepto de que no tenemos que caminar por la cornisa, ¿no? No es que tenemos que ver si con 2 cervezas podemos o tenemos que esperar un poquito, si tomamos 3, bueno, me parece que no. Y es el concepto de que si uno va a conducir un vehículo, el conducir un vehículo requiere mucha alerta, mucho estado de conciencia, mucha responsabilidad, que parece que es lo que nos falta cuando miramos nuestros valores de accidentología, la siniestralidad. Cuando nos comparamos con muchos países nos enteramos que tenemos muchos accidentes en este país, que hay muchos países que incluso con alcoholemias autorizadas para conducir tienen muy bajo nivel de accidente, porque la gente tiene como mucha conciencia, y acá como que nos está faltando. Por eso me parece que tiene que ser uno muy contundente, decir, bueno, no, el alcohol es cero a la hora de conducir, debe ser cero. Entonces, o tenemos un conductor designado, o maneja otro, o dejamos el auto y salimos en taxi, o vamos y tomamos de más, dejamos el auto y venimos a buscarlo mañana. Estos conceptos me parece que tienen que empezar a incluirse, Carlos, en nuestro... y te iba a preguntar, a ver, volvamos a insistir en esto. ¿Cuál es el efecto que produce el alcohol? Porque yo decía en el comienzo, no a todos les pega de la misma manera 2 copas de vino, ¿sí? Algunos se marean más, otros tal vez sientan que no les hace nada, y sin embargo al momento de manejar no se dan cuenta que sí les está pasando algo o que están perdiendo algún tipo de reflejo. ¿Qué es lo que hace el alcohol al volante? Y no te estoy hablando de alguien que tiene, no sé, 2, y pico, que uno ya sabe que está inconsciente, pero sí tal vez cercano al 1, digamos al 1 o al 1 y algo, o al 0,90. Bueno, el alcohol es una sustancia que produce siempre depresión del sistema nervioso central. Y esto se traduce en 2 o 3 cosas claras que la gente entiende. Uno es la disminución de la capacidad crítica. ¿Qué quiere decir? Que si uno está en una ruta, por ejemplo, y pretende sobrepasar un auto, no logra dimensionar bien la velocidad del que viene de frente, no logra dimensionar bien la distancia a la que está del frente. Para eso se requiere tener el 100% de la capacidad intelectual activa para no correr riesgos nosotros con nuestro auto y los que vienen con nosotros, ni que hacer correr riesgo al que viene enfrente, confiado de que no va a haber ningún irresponsable que se salga de frente para sobrepasar un auto. Esta capacidad crítica es la que está alterada. Una persona
como bien decía Javier, es posible que 2 copas de vino no le produzcan lo mismo a distintas personas. Sin embargo, esta alteración del juicio lo va a producir a todos. Sí. La falsa sensación de seguridad que da el alcohol. Pero fíjense que así como esa falsa sensación que a algunos le produce para, no sé, cuando yo era chico en el pueblo era la sensación de seguridad para sacar a bailar a una chica, que con un poco de alcohol encima era más fácil. Bueno, esta falsa sensación de seguridad claramente se la tiene a la hora de conducir. Y entonces es paso, creo que paso justo, y si acelero y entonces logro sobrepasar al otro, eso hace que se cometan o que se tengan actitudes intempestivas que terminan teniendo una actitud irresponsable y que uno puede zafar, entre comillas, algunas veces del accidente y que otras veces no se zafa. Esto es lo que uno tiene que tratar de evitar con la posibilidad de una ley de alcohol cero, ¿no? El concepto claro, si se va a manejar, no se toma nada de alcohol, no es un poquito. Fíjense ustedes que la ley argentina pone dos concentraciones para distintos vehículos y eso es una contradicción en sí mismo. Dice la ley, 0,2 gramos por litro de alcohol en sangre es el máximo tolerado, permitido para alguien que va a conducir una motocicleta. Sí. Y 0 es para los taxistas o los profesionales o los choferes de ambulancia o los choferes de un colectivo o los choferes de un tren que parece que llevan una carga, entre comillas, más valiosa que si voy yo con mi familia, cosa que no entiendo para esto porque hacemos esa diferencia, y dice 0,5 para los particulares. Ahora la pregunta es, ¿por qué 0,2 para un motociclista? Claramente porque con 0,3 gramos por litro de sangre, el equilibrio está alterado. Ah, miren ustedes, parece que entonces tener equilibrio si vamos sentados en un auto no es tan importante a la hora de manejar. Se dan cuenta que tiene contradicciones la misma ley que tenemos hoy vigente, ¿no? Tenés razón, sí, es totalmente. muy raro. Y Carlos, estaría bueno que también nos ayudes a eliminar este mito que muchas veces uno lo escucha en los mismos controles, ¿no?, que hay de tránsito, cuando viene la hora de que soplen y hagan el testeo. Cuando dicen, no, sí, tomé un poco, pero después esperé 20 minutos antes de subirme al auto. Claro, como si fuese que eso elimina algún tipo de rastro de alcohol en el cuerpo. O sea, está claro que si consumiste, consumiste. Bueno, ese es el tema que tiene que ver con esto que decía Javier, ¿no? Si alguien toma 2 copas, cree que no le va a dar 0,5. El tema es que por ahí no fueron 2 copas, hay que ver de qué fueron. No todos los vinos, por ejemplo, tienen la misma concentración de alcohol. Es vino uno que tiene 10 grados y es vino uno que tiene 17. Creo que son esos los límites de las concentraciones del vino. Y entonces 2 copas de 17 no es lo mismo que el de 10. Y si le agregó soda no es lo mismo porque lo tomó más diluido. Eso quiere decir que va a producir una alteración en la forma de eliminarse en la orina. Es decir, son muchas las variables. No podemos dejar que la gente diga, no, lo que tomé no da para 0,5 y después se puede discutir. Entonces, el 0 no tiene discusión. Si da positivo, no puede manejar. Entonces, la idea es muy clara, no es que con 2 copas sí, con 2 cervezas no. Me parece que tienen que ser 3 para que dé 0,5. Y aparte el concepto del límite no es tratar de no pagar una multa. El concepto del límite es tratar de no tener un accidente. La multa lo que viene es a tratar de convencer a la gente de que no tome a la hora de manejar. Bueno, está evidente que en la cantidad de años que llevamos con esta ley no lo hemos logrado. Y además, las provincias que sí han hecho y tienen una ley de alcohol cero, podemos citar Tierra del Fuego, Neuquén, Córdoba en las Rutas, Corrientes, Misiones, Jujuy, algunas ciudades, han logrado una disminución de la siniestralidad contundente. Que esto hace que no tenga mucho más posibilidades de discusión el lograr un alcohol que sea cero para manejar. ¿Y vos crees, Carlos, por qué crees que no se aplica la ley nacional de tránsito con alcohol cero? ¿Una cuestión de negocio? Yo creo que hay lobbies, hay presiones. Bueno, ahora hay un proyecto claro de ley. Ha habido otros en la Cámara de Diputados, siempre ha arrancado por ahí. Ahora hay un proyecto nuevo de ley
Pareciera que está llegando con algunos consensos porque, bueno, porque tenemos accidentes todos los días donde los accidentados con personas fallecidas normalmente está el alcohol involucrado. Bueno, aparecen, qué sé yo, tenemos algunas provincias que son productoras de bebidas alcohólicas que, bueno, no les gusta que se les pongan límites a lo que puede ser el consumo de alcohol, sí, pero que eso en sí mismo ya implica el reconocimiento de un problema, ¿no? Es decir, una provincia cuyos representantes no quieran un límite al alcohol es porque sienten que si se le pone un límite es posible que se vea disminuida la venta de alcohol. Bueno, a ver, la verdad que a mí como médico toxicólogo que se vea disminuida la venta de alcohol es algo que me produce cierto alivio. Me parece que estamos haciendo un cuidado de la salud de la población, claro, y no es para despreciar. No, por lo tanto, no podemos sobreponer cuestiones económicas a las cuestiones de salud, ¿no? Exacto. Y Carlos, te quiero meterte con el tema que vos también sos especialista, fundamentalmente el tema de las adicciones, el tema de las drogas. ¿Cómo está la Argentina? ¿Cómo ves o la ciudad de Buenos Aires o el ámbito donde vos te movilizás ahí en el Fernández y en tus tareas respecto de las adicciones de la droga en esta etapa de pandemia desde marzo del año pasado a esta parte? ¿Más, menos, igual, otras drogas? Ha habido cambios. La pandemia nos alteró la vida a todos y bueno, también se le alteró a los consumidores de sustancias. Y a los vendedores, claramente. Sí. Esto repercutió de diferentes maneras, pero lamentablemente no tenemos ninguna disminución para comunicar. En relación al alcohol, por ejemplo, y podemos hablar del resto de las sustancias también, pero en relación al alcohol, tuvimos inicialmente una que parecía buena noticia entre tanta mala noticia de lo que era la pandemia, que fue que como no había reuniones sociales por el aislamiento, disminuyó drásticamente el alcohol en los adolescentes, que únicamente consumen alcohol en ocasiones sociales, sí, previas, salidas, reunión de amigos. Al no haber nada de todo eso, había disminuido. Los adolescentes no consumen alcohol en su casa, o pocos lo hacen, y no deberían hacerlo ninguno, entonces había disminuido claramente. Pero esto se contrapuso a que los miembros de la familia, que por ahí solo tomaban alcohol a la hora de la cena, ahora estaban todo el día en la casa, entonces incorporaron el alcohol en el almuerzo. Conclusión, en el 2020 se vendió más bebidas alcohólicas que en el 2019. Es decir, que la pandemia no aportó a lo que era la disminución, sí disminuyó en los adolescentes, que ustedes saben que nuestros adolescentes son los principales consumidores de alcohol, sí, de toda América. Nadie en ningún país de América toma tanto alcohol como los adolescentes nuestros de 12 a 17 años, que el 54,4% de ellos lo hace con datos oficiales de Cedronal. Es decir que un problema. Con respecto al resto de las sustancias, marihuana, cocaína, podríamos mencionar esas dos. Disminuyó mucho inicialmente porque los distribuidores no tenían cómo distribuirle y los consumidores no tenían cómo acceder a la sustancia cuando el aislamiento fue muy estricto en los primeros 2 meses. Sí. Después, como todo en el país se fue de alguna manera acomodando, los distribuidores volvieron a su negocio y los consumidores accedieron nuevamente a las sustancias de alguna manera distinta. En vez de ir a buscarla, tenían un delivery. Uno es lo que escucha normalmente de los pacientes, con lo que el consumo de cocaína y marihuana volvió a verse aumentado a partir de mayo, junio, volvió a seguir con la evolución natural. Una cosa distinta fue con las sintéticas, que las sintéticas son sustancias que se utilizan mucho más en lo social. Es decir, nadie consume un comprimido de éxtasis para quedarse en su casa solo escuchando música. Cosa que sí puede ocurrir con la cocaína, con la marihuana o con el alcohol, pero no con el éxtasis, que requiere más de la cosa del encuentro de amigos y social. Claro, eso hizo que los datos que tenemos hasta el momento en el 2020 disminuyó, sí, claramente el consumo de las sintéticas. Y ahí estamos viendo la cocaína rosa que ha vuelto a aparecer en algún allanamiento de la policía de la ciudad. Ahí está, mira,
Esto fue en Mataderos hace una semana más o menos. Encontraron cocaína rosa, transformada en pastilla también para inhalar, por lo menos lo que se sabe, pero vos sabrás un poquitito más de esto. Es mucho más adictiva, dicen, ¿no? La cocaína de rosa, ustedes saben, a ver, en el mundo están todo el tiempo entre 2.000 y 3.000 sustancias nuevas testeándose cada año. La industria de las sustancias ilegales es una industria muy fuerte en el mundo, que tiene un poder económico muy importante y que tiene a su servicio genios todo el tiempo produciendo nuevas sustancias para tratar de volcar al mercado. Con lo que la aparición de sustancias nuevas es algo nuevo. Hay dos sustancias a las que le llamamos cocaína rosa o polvo rosa o sustancia rosa. Una de ellas es un derivado de la feniletilalanina, es una sustancia, un precursor muy característico y que se lo conoce también como 2CB, en realidad es 2CB como sigla química, y que es una sustancia que apareció hace como 3 años acá y desapareció rápidamente. Es una sustancia muy cara que produce un efecto clínico muy fuerte en el cuerpo con una alteración neurocognitiva, un deterioro de la inteligencia, de lo intelectual de la persona muy rápido. Y después apareció otra, cocaína rosa, que es por ahí la que hay ahora, que es una mezcla de alguna sustancia estimulante, como por ejemplo el MDMA, que es el éxtasis, con la fenciclidina o con alguna otra sustancia estimulante que en realidad termina teniendo un efecto similar al éxtasis, pero con una potencia aumentada y que pretende eso, ¿no? Ser estas sustancias sociales. Ustedes saben que el éxtasis es una sustancia que ha tenido éxito, si me permite la palabra, entre comillas, claro. O mucha adhesión en las raves, entre otras, fiestas electrónicas. Genera esta cosa de entactógena y empatógena, hace que la gente tenga ganas de estar junta y se divierta estando junta, y eso es lo que le da un poco el éxito, el mal éxito a la sustancia. Claro. Y esa es un poco la que se está usando, la que ha aparecido, y hay veces que hemos tenido algunos pacientes que vienen con cuadros severos, graves, pero más parecido a lo que son las sintéticas y no a las estimulantes. Para entender en qué situación llegan las personas que consumen y consumen de más, ¿en qué situación llegan a una guardia? ¿Con qué síntomas? Vienen básicamente muy euforizados y alucinados, desorientados, es decir, no tiene nada que ver con la cocaína común, no tiene nada que ver químicamente con la cocaína común, sino que acá lo que produce es una euforia con delirio y alucinaciones. Es decir, ese es el que llega al hospital, siempre es el que se excedió, el que tuvo un efecto paradojal o un efecto adverso muy grave, es el que llega al hospital, y cuando llega uno lo ve como muy excitado, muy perdido, delirado, en otro mundo. La última, dos últimas, Carlos, y te agradecemos que nos hayas dado un ratito de tu tiempo. Una, el tema de la marihuana, que sigue en danza, digamos, ahora ya se escucha mucho menos esto del cuestionamiento de la marihuana, además, se ve mucho más en la calle y demás. ¿Cuán perjudicial es la marihuana? Y sobre todo para aquellos que consumen desde jóvenes. Mira, Javier, fumar siempre es dañino. El cuerpo no está preparado para fumar. No está preparado porque el pulmón no está preparado para recibir humo. El humo tiene 7.000 sustancias químicas diferentes. Tiene una temperatura que no está preparado el pulmón para recibir. Nunca el aire tiene 60, 70 grados. El aire ambiente, qué sé yo. Tenemos provincias que tenemos 45, 47 grados, pero 60, 80, 90 grados. Ustedes saben que la brasa de un porro, la brasa de un cigarrillo, puede llegar a tener hasta 320 grados. Que ingresa un humo entonces al pulmón con una temperatura, si bien no esa porque va perdiendo temperatura, pero ingresa al pulmón de una manera muy dañina. Además, las sustancias químicas que contiene cualquier humo, el humo de un incendio, el humo del cigarrillo de tabaco o el humo es dañino para el cuerpo, el pulmón no está preparado.
Y además la marihuana tiene 400 productos químicos, la planta de cannabis, 400 productos químicos, de los cuales 80 son cannabinoides. Algunos de ellos generan el efecto buscado por el fumador, el efecto eufórico, relajante, euforizante y que genera esta cosa de risueña, y que son las cosas atractivas, entre comillas, por lo que el fumador las busca, pero que vienen acompañadas de todo un grupo de sustancias que generan mucho deterioro también intelectual, en una zona parecida a la que genera el deterioro el alcohol, y que a largo plazo, a mí no me preocupa que alguien me diga me pongo un porro, me preocupa que alguien sostenga el consumo. ¿Por qué? Porque es dañino. A mí no me preocupa que alguien me diga me tomé una copa de vino. Me preocupa que a lo largo de 30 años, y uno cuando tiene un adolescente lo que quiere es pensar en que va a tener una muy larga vida. Entonces, esa vida va a ser buena si tiene muchos cuidados de salud, en promoción de la salud y en prevención para no consumir sustancias que puedan generar, por ejemplo, un deterioro, una demencia mucho más temprano. Entonces, no es lo mismo tener una demencia hoy a los 85, 87 años porque vino con la senilidad, que por haber usado una sustancia aparezca a los 60. Claro. Entonces, el consumo de sustancias como la marihuana produce un deterioro claro que va a tener varias variables. No es lo mismo, como decía, fumar un porro cada 15 días que fumarse un porro todos los días o fumar 5, 7, 10 porros por día. Esa persona va a tener un deterioro mucho más próximo en el tiempo. Tal cual. Bueno, Carlos, esa era la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo haces para mantenerte tan joven? Quiero saber. Está igual. Otro corte de pelo, eso también, Pero es una infidencia. Alguien en la peluquería al lado mío pidió tener el pelo gris como el mío. Casi me muero cuando lo escuché. Bueno, se te ve muy bien y bueno, sé que sabés, sos un tipo de muchísimo laburo también, de mucha consulta. Carlos, te mandamos un abrazo grande. Ahí estamos, mirá, estamos poniendo tu cuenta de Twitter, Carlos-Damín, para aquellos que te quieran seguir. Gracias. Porque vos subís y posteás muchas cosas un gusto y un abrazo interesantes. Enorme para los dos. Abrazo enorme, gracias Carlos. Chao. Tipazo, además un hombre de consulta de todo el mundo, no solamente de nosotros los periodistas, así que siempre predispuesto también. Bueno, una gran ayuda. Bueno, cambiamos